Hola, ¿qué tal? Presento la investigación, análisis de los ingresos y gastos de los hogares de Pénjamo, Guanajuato. El área temática es de administrativa y los autores es el doctor Ignacio Arroyo Arroyo, la doctora Glafira Vázquez Solarra, la maestra Yuridia Santamaría y su servidora Eva Angelina Hernández Oseguera. Dejo mi correo por si alguien está interesado en la investigación y decide contactarme. El objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares de Pénjamo, Guanajuato, por lo que surge la pregunta, ¿cómo están representados dichos ingresos y gastos de los hogares y que cuentan con un familiar en el extranjero en Pénjamo, Guanajuato? Los hogares a nivel nacional se encuentran conformados con 35.2 millones a nivel nacional. En Guanajuato es de 1.59 millones de hogares y se encuentra en la posición número 7 a nivel nacional. Pénjamo, Guanajuato cuenta con 39.604 hogares. Estos son con datos de acuerdo al INEGI del 2020. Los ingresos promedio por hogar a nivel nacional están en 17.932 mensualmente, los cuales el 94% son de ingreso corriente y el 6% de bienes de capital. El ingreso corriente, el que mayor obtienen los hogares es el 63% por trabajo, el 18% de transferencias y remesas, el 13% de alquiler y de ahí pues ya porcentajes mínimos. El gasto promedio de los hogares a nivel nacional es de 15.799, de los cuales el 83% corresponde a gasto corriente y el 17% a erogaciones financieras de capital, es decir, que pagan tarjetas de crédito, deudas e inmuebles. El gasto corriente cabe mencionar que se pagan alimentos, vivienda, vestidos, servicios para el hogar. Y en el 2020, algo que es muy importante es mencionar que la vivienda aumentó un 0.3% y en salud aumentó un 40%. Lo hago notar porque realmente en ese tiempo se vivió más fuerte la pandemia. El objetivo principal de esta investigación pues es ver el comportamiento de los ingresos y gastos, por lo que es importante ver cómo se encuentra la economía en Pénjamo, Guanajuato. Y la economía radica principalmente en el comercio al por menor en un 47%, y pues de ahí los otros porcentajes son mucho más bajos, es decir, casi el 50% de su economía se basa en el comercio al por menor. El, la investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo porque pretendemos analizar el comportamiento de los ingresos y egresos, por lo cual se tomó los hogares de Pénjamo, Guanajuato, que es de 39.604, y se aplicó una muestra probabilística a 380 hogares que se aplicó a finales del año con una intención de conocer cómo se encuentran esos ingresos y gastos. Y se optó por hacer las encuestas al salir de una institución bancaria del Pénjamo, porque es donde se concentran muchas personas o gran parte de la población que reciben remesas del extranjero. Los resultados que obtuvimos es que en su mayoría son jóvenes los que van a recibir remesas y que van entre los 26 y los 55 años de edad, pero el de mayor encuestado es entre los 36 y 45 años. El género fue mayormente a mujeres, el 66% a mujeres y el 34% a hombres. Se les preguntó si había fuentes de empleo, por lo que casi el 100% comentaron que sí había fuentes de empleo, pero en su mayoría son trabajos que no exigen mucha experiencia, escolaridad básica o casi ninguna, y los sueldos andan entre los 750 y 1,500 pesos. Los ingresos por trabajo, es decir, de las personas que encuestamos y que reciben ingresos por trabajo, solo el 49% lo reciben. Y de ese 49%, el 65% tiene un trabajo fijo y el 35% es temporal. Por lo que podemos apreciar que los ingresos, aquí está el 14.8 de esos que están trabajando, por mucho recibe por 3,000 pesos en promedio, y solo el 4.8 recibe 14,000 pesos. En los ingresos que tienen por remesas del extranjero, el 47% reciben alrededor de 14,000 pesos mensuales y seguidos de 10,000 pesos mensuales y pues de ahí hacia abajo.
De los ingresos que obtienen por apoyos, el 64% nos dice que no recibe apoyos y el 24% recibe entre 1,250 pesos mensuales y el 11% solo 750. Los apoyos son normalmente apoyo a la tercera edad, por discapacidad y por becas. Concentrando los ingresos anteriores, aquí podemos ver una gráfica donde se ve que en total son 14,107 pesos mensualmente y cómo están conformados. Una vez analizados los ingresos, nos vamos a los gastos y aquí tenemos en qué se destinan los gastos de los tres ingresos que mencionamos anteriormente. Es decir, que del trabajo que se obtiene en 6,600 pesos, el 67% se destina en alimentación y de ahí pues a otros gastos menores o que son mucho menor todavía. Los gastos que obtienen por remesas, el 55% se va a inversión, es decir, a bienes de capital. Y en los gastos por ingresos o de apoyo que tenemos, los encuestados nos informan que el 40% lo mandan a salud y el 32% a estudios, seguido de alimentación el 21%. Son los que obtienen mayor concentración de erogaciones de esos ingresos que obtienen. Y sumando pues los tres tipos de gastos, que son los 6,600, los 6,840 y los 667, tenemos que son 14,107 pesos mensualmente que obtienen los hogares y que gastan, de los cuales el 70% se va a un gasto corriente y el 30% a gastos de capital. Quiere decir que en su mayoría pues invierten, o bueno, invierten más en gasto corriente, pero gran parte se va también a capital. Como conclusión y comentarios finales, se puede demostrar que a pesar de que los ingresos por hogares de los penjamenses es menor en un 21% del promedio mensual y en un 13% a nivel estatal, sus ingresos los destinan en gran parte al gasto corriente un 70%, pero un 30% a bienes de capital, cosa que el promedio a nivel nacional habla de un 87, de un 83% al gasto corriente y un 17% a bienes de capital. También podemos concluir que sí existen fuentes de empleo, pero en su mayoría son temporales o gran parte son temporales, y esto se debe a que pues es una zona agrícola y muchos de los salarios son demasiado bajos. Es importante señalar que la mayoría de los encuestados también son del sexo femenino, son mujeres, el 66%, razón por la cual también obtienen empleos con poca experiencia, con sueldos muy bajos, es decir, aquí habla la economía de Pénjamo que está basada en el comercio al por menor, por lo tanto no piden o es mínima la educación o nula la educación profesional, prefieren vivir y gran parte de estas personas prefieren vivir de la ayuda del extranjero. Los resultados que se obtienen pues son de carácter exploratorio y puede servir para futuras investigaciones que vayan enfocadas a contextos que fomenten la inversión en el municipio, que creen y generen fuentes de empleo, y la mayoría de los hogares prefieren vivir de las remesas y de los apoyos en vez de trabajar o generar algún empleo en la región. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias y cualquier duda, pues a sus órdenes aquí dejo mi correo electrónico. Gracias.